Paz y gracia sean dadas de parte de nuestro Dios, nuestro amado Salvador Jesús el Mesías, Jesús el Cristo. En esta porción quiero compartir un breve tiempo de la Escritura. Y dice en Oseas 4 de la siguiente manera: Oí palabra del Señor, hijos de Israel, porque el Señor pleitea con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. El verso 2 dice: perjurar, mentir, cometer homicidios, hurtar y adulterar prevalecieron, y sangre se tocó con sangre. Aquí podemos ver que Dios mismo se está pleiteando, por decirlo así, con la creación, porque no hay verdad. Se desvió desde un principio que el corazón del hombre es hacia el mal en todo tiempo, en todo momento está ligado a la maldad. Y podemos ver que en Génesis, allí dice que Dios eh, dice que se arrepintió de haber creado el hombre, de haber creado la humanidad, porque los designios de sus pensamientos eran completamente hacia el mal. Podemos ver que ahí dice que hay homicidios, hay pleitos y todas esas cosas que son consecuencias del pecado. Pero el pecado primitivo o el pecado original podemos verlo allí en Génesis cuando Dios forma al hombre. Dice que le da, sopla sobre él aliento de vida y le da su pacto, le da su mandato, le da su palabra, le da su estatuto. Es allí donde comienza verdaderamente el problema principal. Para nosotros, pues, es fácil, por decirlo así de esta manera, juzgar, que la Biblia dice que no juzguéis para que no sea juzgado, y el mismo Mesías dice: yo no he venido a juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio del mismo Mesías. Y lo digo en este ejemplo porque es fácil ver las condiciones de las demás personas o ver las cualidades de las personas. Vemos las consecuencias del pecado, pero aún ese no es el punto principal. El punto principal es que el hombre desobedece desde un principio a Dios y por lo tanto queda separado de Dios. Para muchos esto es una locura, pero nosotros como hijos de Dios entendemos el plan y el propósito de la redención del Mesías. Aquí captamos, aquí palpamos que el mismo Adán desobedeció y por lo tanto el pecado se enseñorea de él. Es por eso que él dice, él no asume su responsabilidad y él no dice: yo comí del árbol que me dijiste que no comiera. Él culpa a Eva y Eva no asume su responsabilidad y dice: no, no fui yo, la serpiente me engañó. Entonces aquí vemos que caen en transgresión, caen en pecado. Y cuando la persona cae en pecado es víctima de Satanás. Y es por eso que Satanás toma dominio del hombre o del ser humano al desobedecer. Y por este pecado, por medio de la desobediencia, por este pecado, Satanás se enseñorea, por decirlo así, sobre la creación y ahora quedan separados de Dios, quedan destituidos de la gloria de Dios. Este es un mensaje primitivo, este es el mensaje principal. Y este mensaje lo anunciaron los mismos apóstoles y este mensaje lo anunciaron los mismos hombres de Dios desde un principio. Hoy en día buscamos argumentos, buscamos ponerle a la palabra, buscamos adornar la palabra, buscamos adornar, hacer tantas cosas para llamar la atención. Pero aquí podemos ver que desde el principio, por la ley y los profetas, se anunciaba un Mesías. La ley y los profetas anunciaban un Mesías que había de venir. Y ya en el Nuevo Testamento se enseña el cumplimiento de ese Mesías que vino, de ese Mesías que ascendió y de ese Mesías que volverá a venir. Esto, por eso es que decimos y esperamos en Él, que es Maranata. Sí, ven Señor Jesús, quien es nuestro Salvador, nuestro Mesías, nuestro ungido. Y aquí podemos ver que de toda la creación, o sea, todos quedaron destituidos de la gloria de Dios. Aún nosotros no podemos creernos mejor que las demás personas, porque nosotros en otro tiempo estábamos muertos en delitos y pecados. Y el Evangelio no es para contender, el Evangelio no es para juzgar, el Evangelio no es para pleitear, para discutir. El Evangelio es la buena noticia que Dios da acerca de su Hijo, para que nosotros quedamos en Él y podamos tener esa vida que se perdió desde un principio.
Es por eso que todos los predicadores, cuando reciben la revelación del Evangelio de que nuestro Jesús es el Mesías, partimos de allí, porque la gente no puede entender por qué necesita de Dios. Si vamos a 2 Corintios 4:4, dice que y el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, en los cuales el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y por eso aquí vemos y palpamos. Nosotros hoy en día nos gozamos porque esa luz nos alumbra, pero esa luz que está en nosotros, que reposa en nosotros, no nos da el derecho de creernos mejor que otros o de creernos en una posición superior a otras personas. Nosotros, como esa luz nos alumbró a nosotros, ahora nosotros queremos impartir esa luz y ese conocimiento con toda humildad, con toda mansedumbre y en el amor de Dios, exhortando los unos a los otros, como dice la misma Escritura. Y al recibir esa obra redentora, al recibir nuestro Cristo en nuestro corazón, se cumple lo que está escrito allí en Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos, dice allí, en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Ahora cuando nosotros recibimos a nuestro Jesús, a nuestro Cristo, ahora mismo la vida de Dios se manifiesta en nosotros y es lo que nos impulsa a nosotros cada día a enseñar y a predicar su palabra. Esa es una breve porción que compartimos aquí, pero pues que te haya sido de gran entendimiento y de gran conocimiento. El pecado principal no es que el hombre es borracho, el pecado principal no es que el hombre hace esto y hace aquello. El pecado principal y original fue concebido por un solo hombre y por lo cual toda esa generación pues quedó, por decirlo así, destituido de la gloria de Dios. Y aún nos arropaba a nosotros cuando no conocíamos a Cristo, porque de Adán y Eva vienen todas esas descendencias. Y aún de los patriarcas, David, Abraham, todos esos hombres pues vienen de esa descendencia. Es por eso que ningún hombre podía redimir al pueblo. Es por eso que en Hebreos vemos que habían sacrificios de machos cabríos, de animales, la sangre la rociaban para poder justificar los pecados en ese tiempo. Pero aún esos animales no podían limpiar las impurezas o los pecados de esos hombres o de los sacerdotes, de la sangre derramada, de las transgresiones del pacto, de todas esas desobediencias. Desde el principio todo el mundo fue desobediente. Es por eso que Dios mismo envía a su Hijo en semejanza de hombre, concebido por obra y gracia del Espíritu Santo en el vientre de María, que era la esposa de José. Pero allí podemos ver que el Mesías, y hay una profecía allí que está en Isaías, que dice, y la Virgen dará a luz un niño, concebirá y dará luz, y ese niño será llamado Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y ese Emanuel era el mismo Mesías que venía, encarnado, Dios encarnado y humano en hombre, para cumplir ese plan y ese propósito de redención. Y allí podemos ver manifestado el amor de Dios en nuestros corazones. Ahora Dios no está en nosotros eh, por tiempo, ¿no? Ahora Dios está en nosotros eternamente, continuamente, todos los días, porque ahora la vida de Dios reposa en cada uno de nosotros. En el antiguo pacto o en la ley, la manifestación del Espíritu de Dios venía sobre los profetas, sobre los sacerdotes, pero hoy en día la recibimos aquellos que verdaderamente creemos en Jesús como nuestro Cristo. Así que espero que te haya sido de buen provecho y pronto vamos a estar compartiendo por aquí más citas bíblicas y enseñando un poco más de la palabra de nuestro amado Dios y soberano Salvador Jesús, quien es nuestro Cristo. Maranata.